Ryo era un niño feo, repugnante e inútil que despertó la protección divina de Dios sacrificando su vida, e encarnó su alma secreta en un aura llameante para incinerar al señor demonio hasta desaparecer. Era la encarnación de la leyenda del guardián, que repelió por sí solo a todo el ejército del señor demonio hace 1000 años en el pasado, pero después de pulverizar a todo el ejército con su lanza divina, el señor demonio pensó que el mono era divertido y apuñaló por la espalda a Xiutian, sumiendo para siempre a los 6 reinos en el caos y la discordia. Sin embargo, con el budismo mismo disolviéndose, Xiutian dispersó su espíritu en 72 piezas por el cosmos. Pero los cataclismos continuarían, devastando el reino humano. Así que cuando Zen vio que su hogar estaba a punto de colapsar, le dijo a su hermano que cerrara su maldita boca inútil y comenzó a cargar con la carga inútil antes de que el techo se derrumbara y terminara con sus miserables vidas. Al mismo tiempo, su padre evitó por poco el colapso de la columna antes de aterrizar sobre sus pies, enfrentándose al demonio parando sus cadenas hasta que Asmodeus destruyó el suelo debajo y lanzó a Anle contra un pilar que colapsó sobre su cuerpo. Sin embargo, Zen juró que ayudaría a su padre, pero cuando el demonio saltó para acabar con sus vidas, Anle protegió sus cargas inútiles y aturdió a Asmodeus antes de lanzar a los idiotas retrasados a la cima del pilar más alto, bloqueando el golpe de la bestia antes de soltar las cadenas en su bastón y restringir al demonio para arrastrarlo, hasta que golpeó su cráneo para ganar ventaja. Mientras intentaba sofocar a él, Asmodeo destruyó su arma, pero Anle los derribó para rodear al demonio antes de activar las cadenas del cielo, ordenando a los pilares circundantes que se transformaran en un puño que pulverizó a Asmodeo debajo. Su hijo sin cerebro pensaba que su padre era asombroso, pero Anle le dijo a Shen que corriera hasta que entraron en un área cubierta de maleza. Después de explorar la cueva misteriosa durante 2 horas, llegaron a la reliquia antigua de las deidades, donde Anle comenzó a hacer señales de pandillas para liberar las enredaderas que ocultaban 2 espadas. Cuando él ordenó a Shen levantar uno de ellos, una aura dorada emanó ante sus ojos y el remanente del dios de la guerra se elevó en el aire. Su padre reveló que esto despertaría al dios dormido dentro de Ryo y que era su destino salvar el mundo algún día. Pero cuando sintieron que la cueva se derrumbaba, comenzaron a huir mientras los encantos secretos se activaban, hasta que llegaron a un puente que conectaba con el centro de un volcán. Sin embargo, Anle notó que algo no estaba bien cuando el techo se derrumbó y Asmodeus golpeó su cara contra el suelo. Aún así, Anle usó su magia para distraer a la bestia hasta que le encerró las piernas para escapar de su agarre y rogó a los cielos que les prestaran su poder. Todo alrededor del demonio, los sigilos comenzaron a liberar un aura que aprisionó a la bestia, arrojándola a la lava. Desde el polvo, Zen se alegró de ver que su padre todavía estaba vivo. Pero una mano atravesó su pecho y una chica atractiva reveló que había esperado 1000 años para este día, justo cuando la vida de Anle estaba a punto de terminar. Sin embargo, le dijo a Shen que protegiera a su hermano inútil, lanzando el hechizo de teletransportación prohibido para enviarlos a través de las estrellas. Pero cuando la princesa demonio casi mató a Shen, sus almas ascendieron hacia el cielo, y Anle esperaba que sus hijos sobrevivieran en el reino de los semihumanos. Han pasado 13 años desde entonces, y en el cumpleaños número 14 de Ryo, Zen comenzó su ritual de graduación de cazador de demonios, liberando su mana para rodear a Ryo con el poder de los dioses, hasta que su sello se abrió y el mana fue absorbido. Así que con los dioses habiéndolo aceptado, Zen procedió a revelar la reliquia que su padre dejó atrás, pero Ryo se preguntó qué era. Justo entonces, Gandalf comenzó a gritar pidiendo ayuda y rogó a los chicos que salvaran a su hija de los demonios gato, prometiendo pagarles con sus ahorros de toda la vida. Sin embargo, Zen pensó que era un estafador, así que le dijo a Dumbledore que asistiría al funeral de su hija. Pero cuando la bolsa cayó y una campana dorada salió, se dio cuenta de que era la misma que usaba la demonio, y le gritó al hombre que revelara dónde la encontró. Así que el hombre les contó sobre un pueblo abandonado donde todos desaparecieron en la niebla. Pero cuando Shen se dio la vuelta, notó que su hermano había desaparecido porque seguía siendo una carga inútil. En ese momento, una chica gata caliente casi le cortó la cabeza y seguía desapareciendo en la niebla antes de que sus golpes pudieran conectarse. Pero mientras ella se burlaba de él por ser impotente, Zen comenzó a girar hasta que un tornado disolvió la niebla a su alrededor. Así que la chica zorro le suplicó que le perdonara la vida, jurando hacer cualquier cosa que él deseara. Sin embargo, Zen pensaba que su cuerpo era repugnante, pero tan pronto como él le dio la espalda, ella prometió recordar su amabilidad y se lanzó para acabar con su vida. En ese momento, él activó sus cuchillas inversas para cortarla. Pero antes de que su vida terminara, ella reveló que su hermano mataría al suyo. Al mismo tiempo, Ryo bloqueó por poco un ataque del demonio gato y Zen decidió que esta sería la última prueba de su hermano antes de graduarse. Mientras el demonio lanzaba cortes de aire hacia Ryo, él los evadió por poco para cerrar la distancia.
Pero cuando el espíritu se materializó desde arriba, Ryo lo apartó y usó su bastón para romperle los huesos del brazo. Sin embargo, el demonio desapareció al moverse más rápido de lo que sus ojos podían percibir y destruyó su bastón. Pero cuando Zen estaba a punto de salvar a su hermano, el bastón de Ryo emitió una luz dorada, y al tomarlo, lanzó el bastón divino hacia el demonio. El resplandor de su activación alertó a los 6 reinos espectrales de que el dios de la guerra, por primera vez en 1000 años, había renacido. Cuando el gato se dio cuenta de que Ryo había logrado lanzar el bastón antes de perder el conocimiento, intentó escapar, pero Zen apareció en ese momento, amenazando con acabar con su vida mientras le preguntaba qué era la campana dorada. Al hacerla sonar una vez más, los efectos de la campana comenzaron a forzar al demonio a confesar, revelando que la campana profetizaba el renacimiento del dios de la guerra y que necesitaba matar al cazador de demonios para extraer el fragmento del alma. Justo entonces la pelota comenzó a volar por sí sola hasta que se fue profundamente dentro de su garganta. Entonces, Zen intentó correr para proteger a su hermano inconsciente antes de que una luz dorada explotara. Al mismo tiempo, las hadas se dieron cuenta de que finalmente había llegado el momento y se teletransportaron al reino humano. Para cuando salió el sol, Zen felicitó a su hermano por convertirse en un cazador de demonios y despertar su arma especial. Pero cuando Ryo fue a agarrarla, el bastón divino se encogió de nuevo a su tamaño original. Sin embargo, las hadas les ordenaron que la entregaran. Pero a pesar de que Shen había sufrido hemorragias internas después de la explosión, sacó sus espadas para derribarlos, pero la chica lo apartó, amenazando con incinerarlos si se movía. Pero el segundo hada se teletransportó entre ellos, diciendo que estaban de su lado, así que mientras lanzaba un hechizo de curación en el brazo de Shen, el hombre reveló que fueron enviados para recuperar el hierro del dios de la guerra, y se presentó como Zero, mientras que el cerdo tonto al lado de él era Yu Xiaoba. Ambos hermanos estaban contentos de que ella fuera atractiva después de todo, pero Zero continuó revelando que durante la era de los dioses, Shu Tian fue asesinado por el dios de la raza. Sin embargo, había dispersado su alma en 72 fragmentos para un día reencarnar y salvar a los dioses para convertirse en Buda una vez más. Pero al mismo tiempo, reveló que el señor de los demonios comenzaría a atacarlos para despertar a Shu Tian como su propio sirviente para destruir el mundo. Cuando Ryo se dio cuenta de que decían la verdad, decidió darle su varita, disculpándose con su hermano por perder el regalo de su padre. Sin embargo, Yu Xiaoba les gritó por darle una varita falsa. Así que, cuando Ryo se preguntó por qué pensaba que era falsa, el aura dorada regresó a sus manos. What did he say? Sin embargo, Zero reveló que el hierro de Shen solo se despertaría bajo alguien con un corazón puro, por lo que Shen pensó que su personalidad era tan inútil como su pecho. Sin otras opciones, ella ordenó a Ryo que los acompañara si valoraba su vida, haciendo que Shen se preguntara si este era el plan de su padre desde el principio, pero pensó que sería interesante viajar con 2 hadas. Mamá. Entonces, cuando se preparaban para dejar su hogar para siempre, Ryo activó la brújula dentro de su varita, señalándoles hacia un valle en la distancia, y Zero convocó su portaaviones flotante mientras comenzaban su aventura. Unas horas después, empezaron a devorar toda la carne en la mesa, pero cuando Yu Xiaoba preguntó si eran niños africanos en secreto, Shen reveló que solo estaban comiendo porque tenían miedo de volverse tan planos como ella. Sin embargo, él le dijo que cualquier tamaño hace que la madera se levante, así que ella comenzó a suplicarle por su baqueta. Afuera, en el desolado desierto, una chica atractiva colapsó en el suelo, y el piloto automático casi la atropelló antes de estrellarse a lo lejos. Así que cuando Zen intentó ver por qué se estrellaron, encontró a la chica y comenzó a correr hasta que ella se desmayó en sus brazos. Pero después de darse cuenta de que estaba herida, él decidió echar otro vistazo para ver cuán grande era la herida. Sin embargo, Yu Xiaoba no le permitió traer a una chica extraña adentro, pero él se preguntaba si ella estaba celosa porque no era tan plana como una tabla de cortar. Aún así, pensó que era extraño que él la encontrara en medio de la nada, mientras la chica atractiva se alegraba de que Shen estuviera cayendo en su trampa. Unas horas más tarde, recuperó la conciencia, pero aunque Shen quería masajear su cuerpo adolorido, Zero se preguntaba quién era ella y cómo fue apuñalada con un cuchillo. Entonces se presentó como Shijin, revelando que fue apuñalada por un grupo de bandidos antes de que pudiera escapar, y comenzó a llorar mientras decía que estaba asustada porque todavía necesitaba regresar a la cueva oscura. Sin embargo, Shen juró que la protegería, ya que también se dirigían a recoger el fragmento de esa misma cueva. Cuando vio su varita, se alegró de haber sacrificado su vida por el arma celestial. Pero el camarógrafo también sacrificó su vida para conseguir esta toma celestial. Más tarde esa noche, mientras Shen tenía un sueño húmedo, Shijin intentó lanzar sus telarañas hacia Ryo, pero cuando la puerta se abrió, rápidamente escondió sus cuerdas. Desde fuera, Zero estaba contento de tener un cuerpo caliente después de su ducha, pero sabía que algo andaba mal con Shijin.
Así que, después de fingir que estaba en la habitación equivocada, Shijin se preguntó si accidentalmente había entrado en un manicomio. Para cuando llegó la mañana, Zen estaba listo para mostrarle a Shijin sus movimientos que rompen la espalda. Pero no se la encontraba por ninguna parte, y Zen pensó que los bandidos la habían secuestrado nuevamente, así que juró salvarla. Sin embargo, cuando Ryo descubrió que ella había robado su pequeña vara, Yu Xiaoba perdió la cabeza, ya que Shijin finalmente había llegado a la cueva. Al ver a su hermana por primera vez desde que fue secuestrada, se sorprendió por la forma en que la habían atado. Entonces le dio la vara a Hao Ming a cambio de Shijin, cumpliendo con su trato. Pero después de desatarla y alejarse, un perdedor feo con una nariz enorme que parecía estar luchando contra una adicción y la quimioterapia al mismo tiempo les bloqueó el camino. El líder reveló que solo devolvieron a su hermana, pero nunca dijeron que se le permitía irse. Sin embargo, cuando intentó lanzar su cuerda hacia su cara, regresó para atar sus piernas, arrastrándolo al suelo y robándole la vara. Pero cuando Yang se apresuró hacia ella fingió lanzar un hechizo para asustarlo antes de liberar su descarga en su boca, así que alejó a su hermana. Pero antes de llegar a la entrada, el inútil trasero de Shijin se cayó, y cuando los demonios comenzaron a acercarse, Shijin lanzó una red para atraparlos, pero Hao Ming la cortó, y casi partió a las hermanas por la mitad. Cuando Yang se preguntó qué estaba buscando, ella intentó patearlo, pero él agarró su pierna y comenzó a abrirlas. Al mismo tiempo, Shijin esquivó la espada de Hao Ming y lanzó su red hacia Yang, atándolo a la pared. Pero cuando Hao Ming intentó cortarla por la mitad, ella cambió el espectáculo de ser malo a tener algo interesante, y trató de lanzar una red a su cara, pero él invocó rocas del suelo para aplastar su cuerpo, dejándola inconsciente. Con Shijin demasiado exhausta para correr, Yang decidió lanzar un hechizo, y exitosamente los atraparon dentro de la barrera de King Kong, revelando que nadie podía escapar de ella. Fuera de la cueva, mientras Zero intentaba encontrar la ruta perfecta en su dispositivo, Zen sugirió que se separaran antes de comenzar a entrar. Pero mientras corrían por los pasillos, Ryo notó que se veían exactamente iguales y comenzó a preguntarse si estaban perdidos. Sin embargo, Zen pensó que el aroma de Shijin estaba muy cerca, y cuando llegaron al centro de la cueva, vieron que Shijin había sido capturada, y el repugnante líder estaba intentando tener un trío con las dos chicas. En ese momento, Ryo se enfureció e intentó defender a su enamorada, pero Shen lo detuvo cuando la barrera desapareció. Justo cuando Koro se preparaba para masajear su plan, Shijin lanzó una red que rozó su cara, obligándolo a retroceder. Sin embargo, esto solo lo enfureció y convocó piedras del suelo. Pero Shijin protegió a su hermana, y fue asesinada después de recibir una herida mortal. Al verla morir, Chen saltó para matarlo, pero Koro bloqueó su espada, haciéndolo aterrizar al otro lado. Cuando Ryo intentó golpear la cabeza del perdedor flaco, él esquivó y lo alejó por ser un debilucho, y Yu Xiaoba abrió un agujero en la cueva al mismo tiempo. Al ver la cara de mierda de Shijin, Yu Xiaoba liberó una explosión de energía para destruirla, pero Shen la protegió, y la explosión hizo un agujero en la cueva. Mientras se preguntaba si había perdido la maldita cabeza, él trató de decirle que Shijin era solo una víctima. Sin embargo, Ryo también estaba decidido a seguir siendo un simp e intentó detenerla de lanzar otro ataque. En ese momento se dieron cuenta de que sus enemigos estaban protegidos por una barrera, y Hara reveló que habían obtenido uno de los fragmentos. Mientras Koro se preguntaba si sus hormonas reprimidas la estaban poniendo de mal humor, Yu Xiaoba se enfureció por sus palabras, y estaba listo para aniquilarlos a todos. Pero Zen se interpuso en su camino y le dijo a Shijin que escapara. Cuando Ryo decidió ayudarla, Chongyu intentó detenerlos, pero Zen amenazó con cortarle la cabeza. Para equilibrar la pelea, Koro decidió llamar a sus hombres, y un grupo de perdedores sin valor los rodeó. Sin embargo, mientras volaban para atacarlos, Hara invocó un tornado y los sacó de la cueva. Aún así, Koro estaba decidido a tener su trío y trató de atrapar a las chicas dentro de una roca, pero Hara convocó un viento para llevarlos fuera del camino. Entonces, cuando Koro voló hacia ellos con su espada, Zen bloqueó su ataque y Yu Xiaoba repelió la daga del perdedor antes de cortar a Koro. Inmediatamente, Hara lanzó un rayo, y cuando Chongyu intentó atraparlos dentro de una barrera de King Kong, Yu Xiaoba lo golpeó directamente hacia el cielo, y Hara invocó el trueno sobre Koro, electrocutándolo en ese instante. Tan pronto como Koro fue electrocutado, Chen decidió llevarse a Shijin, esperando llevarla a un lugar más seguro, y mientras se alejaban de la cueva, Shijin le devolvió a Ryo su vara, disculpándose por haberla robado en primer lugar. Dentro de la cueva, Koro apareció ante Hara e intentó golpearlo, pero él saltó y desató su llama roja, pero Koro la protegió con una roca, obligando a la llama a regresar a él. Mientras intentaba aprovechar esta ventaja, Yu Xiaoba vino al rescate y lanzó a Koro lejos. Sin embargo, el idiota no se rendía y decidió lanzar rocas contra ellos. Entonces Hara lanzó un escudo de agua, pero las rocas lo penetraron y los obligaron a saltar. Con la esperanza de eliminarlo, Yu Xiaoba desató una explosión.
Pero Koro lanzó una roca hacia él, lo que provocó que explotara. Sin embargo, fragmentos de la energía lo alcanzaron, pero logró invocar una roca a su alrededor antes de destruirla. Mientras comenzaba a decir que era prácticamente invencible, Hara decidió lanzar un rayo sobre el agua, electrocutándolo al instante, y permitiendo a Yushia-Oba lanzarle suficiente energía para enviar su trasero a otro mundo. Así que, con el perdedor muerto, el fragmento del alma apareció ante ellos, y Yushia-Oba lo reclamó, antes de salir apresuradamente para encontrarse con los demás. Fuera de la cueva, cuando Zen pensaba que finalmente estaban a salvo, Chang-Yu saltó de entre las rocas, pero Ryo lo derribó al suelo. Cuando Chang-Yu intentó matarlo, Shen bloqueó su ataque, logrando amortiguar su caída. Al revelar tentáculos fantasmales, comenzaron a chocar una vez más, y lo cortó antes de saltar lejos, y casi lo eliminó con los tentáculos. Con Zen exhausto, Ryo intentó restringir al perdedor feo, pero lo golpeó con el codo y atrapó a Zen dentro de una barrera, antes de patearlo por ser un inútil. Desesperado por ayudar a su hermano, Zen comenzó a cortar la barrera, pero Chonyu pensó que la espada era familiar. Esperando aprovechar su distracción, Sijin lanzó una red, pero él lo cortó, y ella se dio cuenta de que era toda la energía que le quedaba. En ese momento, Chonyu lanzó un hechizo de petrificación sobre Shen, convirtiendo su cuerpo en piedra, y Shen se dio cuenta de que todos estaban a punto de ser asesinados. Así que comenzó a decirle a Ryo que huyera mientras pudiera, porque con su suerte inútil, probablemente solo quedaría atrapado dentro de otra barrera. Sin embargo, Ryo no se iría sin su hermano, así que empezó a golpear la barrera, pero incluso con toda su fuerza seguía siendo inútil, así que Chonyu lo dejó de lado. En ese momento, Ryo se dio cuenta de que era el perdedor más débil en toda la historia del anime, y comenzó a preguntarse si seguiría siendo un perdedor lastimoso para siempre, y una maldita carga. Justo entonces, su vara pequeña comenzó a levantarse, y al notar la luz dorada, Zen le dijo a Ryo que tocara el hierro. Así que mientras lo hacía, la energía dorada se transformó en el bastón. Inmediatamente golpeó la barrera y logró romperla, pero cuando se hizo añicos, tropezó y cayó al suelo, y la carne de piedra comenzó a desvanecerse. Enfurecido por su presencia, Chonyu lo pateó y le quitó el bastón, pero este se convirtió en una vara al instante. Al darse cuenta de que su hermano finalmente estaba libre, Ryo se desmayó en ese momento. La realización enfureció a Zen, y él cortó la mano de Chonyu en un instante. Mientras Zen lo atacaba, intentó usar sus tentáculos fantasmas, pero él los apartó de un tajo, y rompió su barrera. En ese momento, Chonyu descubrió que era igual a su padre, pero lanzó un doble corte que le hizo perder todas sus fuerzas. Al darse cuenta de que su acto había terminado, decidió revelar que su jefa lo estaba buscando, y que nunca se detendría hasta capturarlo. Justo entonces comenzó a escuchar una campanita, y el sonido lo transportó a otro mundo. Con el perdedor muerto, el segundo fragmento emergió de su cuerpo. Esa noche en el coche, Hara reveló que Sijin no podía ser curada por la magia del inmortal, y Ryo se sintió responsable de su estado, así que comenzó a correr afuera. Cuando se fue, Hara sugirió que Sijin cele el espíritu primordial de su hermana, hasta que encuentre un gurú que pueda curarla y ponerla en un cuerpo nuevo. Temiendo perder a su hermana, Sijin aceptó, así que Hara lanzó un hechizo sobre ella, y su cuerpo se desintegró en una esfera, antes de entrar en el anillo de Sijin. En ese momento, Sijin sintió el espíritu de su hermana a su alrededor y prometió quedarse con ella para siempre. Afuera, Ryo comenzó a decirle a Shen que era un inútil débil y que ni siquiera merecía tener la vara antigua en primer lugar, ya que ni siquiera pudo salvar a nadie. Sin embargo, Zen pensó que él era especial y le dijo que creyera en sí mismo, devolviéndole su varita. Dentro del auto, cuando los fragmentos entraron en la pequeña varita de Ryo, Hara le dijo que la varita era un contenedor para los fragmentos, y Yushia-Oba dijo que debía protegerlo con su vida. En ese momento, Sijin se ofreció a unirse al grupo, diciendo que no tenía nada mejor que hacer con su vida desesperada y aburrida. Entonces Shen la aceptó, dispuesto a quedarse como un inútil virgen simp para siempre. Al día siguiente, cuando llegaron a la ciudad, Zen se dio cuenta de que Ryo estaba terriblemente enfermo por el peso mágico de la vara, y se preguntaron cómo encontrarían al sabio de la tierra, un curandero espiritual famoso por hacer medicinas espirituales. En ese momento, Sijin apareció, acalorado por el calor del verano, y Shen olvidó a su hermano como a cualquier otro perdedor sin valor. Al llegar a una tienda de ropa, Shen se preguntó cómo recibiría tratamiento Ryo aquí, pero Yushia-Oba decidió entrar. Dentro de la tienda, cuando un gordo desagradable les dio la bienvenida, intentó decirle a Yushia-Oba que no venden ropa para niños, pero ella le gritó que abriera sus ojos de pelea. Al darse cuenta de quiénes eran, notó a Sijin e intentó ofrecerle su mejor bikini para apoyar sus hermosos y enormes cañones. Pero Yushia-Oba le dio un buen golpe. Entonces, cuando recobró el sentido, comenzó a contarles que el reino inferior ha estado en caos desde que el reino celestial fue sellado, y que ningún inmortal ha visitado la tienda en años. Cuando sacó un juguete, la tienda se transformó en una farmacia. Cuando se preguntó por qué vinieron, Yushia-Oba exigió habichuelas mágicas. Así que cuando las sacó del frasco, ella las arrebató y las metió en la boca de Ryo, casi asfixiando al pobre niño.
Justo entonces, Yusha-Oba se preguntó por qué el horno industrial estaba abierto, dándose cuenta de que hacía que la ciudad fuera tan caliente como el fuego del infierno. Entonces el sabio de la tierra comenzó a contarles que un gran meteorito cayó en la ciudad hace más de 100 años y que se estrelló contra el antiguo horno industrial. Desde entonces, todos los días han sido verano en la ciudad, y el meteorito se convirtió en el nuevo horno industrial, proporcionando calor continuo a la ciudad. Cuando Hara se preguntó por qué no estaban tratando de enfriarlo, el hombre reveló que el territorio ahora estaba ocupado por Evil Cloud, el gobernante de la ciudad y jefe del clan de demonios. Para idear un plan, Hara le dijo a Ryo que creara una señal con su varilla, así que comenzó a girarla, enviando ondas de energía a través de la tienda. Cuando Hara se dio cuenta del despertar del meteorito, se dio cuenta de que había otro fragmento en el territorio. En ese momento, la vara de Ryo se cayó y descubrieron que se había roto del collar. Mientras Yusha-Oba comenzaba a dirigirse hacia el meteorito, Zen se ofreció a apoyarlos y le dijo a Si-Jing que protegiera a Ryo mientras tanto. Poco después llegaron al territorio y se dieron cuenta de que el edificio estaba lleno de seguridad. Mientras Yusha-Oba se preguntaba si podrían colarse dentro, Zen hizo un agujero en la pared, y más de 100 guardias de seguridad corrieron hacia la entrada. Mientras tanto, en la tienda, Ryo seguía enfermo. Pero dentro de su reino espiritual, el dios de la guerra comenzó a masacrar a los demonios hasta que el señor de los demonios lo apuñaló por la espalda, dispersando su cuerpo en fragmentos que aparecieron ante Ryo. Cuando trató de tomar uno de ellos, el espíritu de Koro apareció ante él diciendo que la energía demoníaca era exactamente lo que necesitaba para pasar de ser un perdedor sin valor al señor de los demonios, más poderoso de todos los tiempos. En ese momento apareció Chang Yu, diciendo que no tenía nada que perder porque ya era un perdedor, y que todos eventualmente lo dejarían porque de todas formas era un inútil. Sin embargo, Ryo dijo que no necesitaba el poder demoníaco, y en ese momento su bastón comenzó a brillar con una luz dorada, con una inmensa energía destruyendo el suelo debajo de él. Al comenzar a escuchar al dios de la guerra, la voz le dijo que su espíritu primordial permanecería con él para siempre. Pero cuando Ryo recobró la conciencia, se preguntó por qué las melons de Si-Jing estaban justo frente a su cara, y comenzó a sonrojarse porque estaba demasiado cerca de su amor. Cuando el stick se cayó de su bolsillo, Si-Jing lo agarró y se apresuró a desaparecer. Con miedo de que ella pudiera intentar robarlo de nuevo, Ryo decidió espiarla, pero pronto regresó y lo puso alrededor de su cabeza como un collar, diciendo que el hilo no se rompería esta vez. Por otro lado, Yusha-Oba le sacó un diente a un guardia de seguridad, pero cuando el resto intentó atacar al mismo tiempo, Chen los cortó a todos. Al llegar al salón, Zen descubrió que había una chica dibujada en todos los retratos y se preguntó si era una diosa. Al pronunciar esas palabras, un hombre apareció ante sus ojos y Zen se dio cuenta de que era Evil Cloud. Desesperado por eliminarlo, Zen voló con su espada, pero su dedo encendió una llama, forzando a Zen a alejarse. Cuando Evil Cloud empezó a dirigirse hacia ellos, las llamas ardían a su alrededor y pensó que su carne sabría bien en su boca. ¡Oh, caray! Entonces reveló que uno de los fragmentos estaba dentro de él y prometió guardarlo para siempre. Pensando que podría eliminarlo, Zen voló con sus espadas, pero no pudo ni siquiera penetrar su barrera. Justo entonces, Evil Cloud lanzó llamas hacia él, pero logró protegerse con sus espadas antes de ser lanzado lejos. Pero afortunadamente, Hara lo salvó con un viento ligero, y se dio cuenta de que Shen ya había perdido el conocimiento. Al comprender su plan, Hara intentó decirle a Evil Cloud que el meteorito todavía estaba despierto, y que podría destruir fácilmente la ciudad si no se enfriaba. Sin embargo, Evil Cloud pensó que tenía un mejor plan, y reveló que activaría el jutsu prohibido Mordida de Fuego, una poderosa magia que podría sacudir su mundo. Mientras Hara se preguntaba qué planea hacer realmente, le dijo que destruiría el Palacio Inmortal, el hogar de todos los clanes de hadas, y lo llamó su venganza por destruir su ciudad. Al escuchar estas palabras, Yusha-Oba se enfureció y le lanzó un ataque, pero una cuerda en llamas se lanzó hacia ella. Mientras lo repelía, la llama regresó, pero logró saltar antes de crear un blaster celestial. Sin embargo, envolvió su arma, calentándola en ese instante. Desesperada por retener su arma, trató de decirle a Hara que se calmara, así que él lanzó rizo de agua, pero incluso el agua no pudo apagar la llama. Al darse cuenta de que podría perder todo su brazo, Yusha-Oba saltó en el último instante, logrando salvarse. Cuando Zen recuperó la conciencia, decidió desafiar a Nube Maligna una vez más, diciéndole a Yusha-Oba que escapara. Buscando detenerla, Nube Malvada lanzó una bola de fuego, pero Zen la cortó con sus espadas y le dijo que se fuera corriendo. Así que cuando comenzó a correr, Zero la siguió, pero ella esperaba que él de alguna manera sobreviviera. Dentro de la ciudad, cuando la gente notó que el horno estaba en erupción, la lava comenzó a derramarse en la ciudad. En ese momento, Ryo se dio cuenta de que su hermano podría estar en problemas después de todo, y se preguntó si los demás regresarían con vida. Mientras tanto, dentro del edificio, Nube Malvada comenzó a lanzar bolas de fuego a Shen, pero cuando lanzó una espada a través del humo, la atrapó por detrás y la cortó, haciéndolo desintegrarse. Pero una cuerda en llamas envolvió su tobillo y lo golpeó contra el suelo. Aún así, Zen no se rendiría y comenzó a blandir sus espadas tratando de cortarlo en pedazos.
pero Evil Cloud lo golpeó contra la pared y comenzó a decir que era demasiado débil y desesperanzado como para tener oportunidad contra él. Cuando estaba listo para mandarlo a un Isekai, lanzó llamas para quemarlo, pero un escudo de agua apareció ante ellos, bloqueando las llamas en el último momento. Sin embargo, comenzó a derretirse y notaron un corte en el cuello de Zero. Al darse cuenta de que realmente no tenían oportunidad, Zero invocó una nube de humo que les permitió escapar. Sin embargo, Evil Cloud notó exactamente lo que quería y recogió la sangre de Zero. Mientras escribía un hechizo, apareció un símbolo y el meteorito comenzó a ascender. Ante sus ojos, una llama se elevó hacia el meteorito, y Yusha Oba se preguntó cómo podría detenerlo. Justo en ese momento, bolas de fuego comenzaron a descender sobre la ciudad, así que los inmortales empezaron a huir. Al mismo tiempo, la gente comenzó a correr hacia el refugio, y Ryo se preguntó si su hermano ya era carne asada. Sin embargo, Shijin pensó que definitivamente sobreviviría y protegió a Ryo de una explosión. Al darse cuenta de que pronto podrían convertirse en carne asada, Shijin sugirió que buscaran refugio. Sin embargo, cuando comenzaron a huir, Ryo empezó a correr de regreso como un tonto descabezado. Pero pronto encontró a una niña asustada y logró rescatarla antes de ser aplastado como una tortita. En ese momento, los inmortales comenzaron a correr hacia ellos y descubrieron que Shen estaba inconsciente. Dentro del refugio, Zero comenzó a preguntarse cómo Evil Cloud había logrado controlar el horno industrial durante tantos años. El sabio de la Tierra reveló que probablemente fue a través del núcleo. Sin embargo, todos se dieron cuenta de que uno de ellos debía infiltrarse y pensaron que solo Shijin podría robar el núcleo. Al darse cuenta de que era su única esperanza para salvar la ciudad, decidió aceptar. Esa noche, ella comenzó a escabullirse dentro de un conducto de ventilación. Por favor, ten piedad. Debemos mantenernos enfocados, hermanos. Debemos mantenernos enfocados. Ella notó a dos pervertidos espiando a una secretaria atractiva. Mientras estaban distraídos, lanzó una telaraña para desatornillar el conducto de ventilación y noqueó a uno de los hombres antes de estrangular al otro. Dentro de otra habitación, Shijin rompió el espejo de la secretaria y la empujó contra la pared, exigiendo saber dónde estaba escondido el núcleo. Temerosa por sí misma, la secretaria le dijo que la tarjeta llave para la habitación secreta estaba en el fondo de su bolso, pero cuando Shijin creyó su mentira piadosa, le golpeó el brazo y la golpeó en las costillas. Mientras intentaba atraparla con una corbata y casi la golpea con el pie, Shijin hizo un split. Y maldita sea, lo siento chicos, esta parte es realmente difícil de narrar con una mano. Maldita sea, quise decir que es realmente difícil. Editar, es realmente difícil editar. Mientras lanzaba sus telarañas para atrapar a la secretaria en la pared, comenzó a vaciar su bolsa, pero descubrió que no tenía tarjeta llave. Con la esperanza de obtener su confesión, Shijin decidió tejer su red alrededor de ella y comenzar la mayor sesión de desarrollo de trama en todo el anime. Al mismo tiempo, el refugio comenzó a desmoronarse y escombros cayeron del techo. Pero Nube Malvada continuó lanzando bolas de fuego, y Zero pensó que realmente debía haber perdido la cabeza. Dándose cuenta de que no podían esconderse para siempre, Yusha Oba decidió revelar su arma. Entonces Zero le dijo a Ryo que solo planean distraer a Evil Cloud hasta que Shijin encuentre el núcleo. Después de que la secretaria llegó al clímax, decidió revelar la contraseña de la habitación secreta. Pero Shijin esperaba poder durar más tiempo porque era divertido jugar con ella. Sin embargo, comenzó a dirigirse hacia la habitación secreta, pero al dar un paso dentro, se activó el sistema de alarma y un Terminator apareció ante sus ojos, reconociéndola como una intrusa, pero ella saltó instantáneamente. En la ciudad, mientras Nube Malvada comenzaba a buscar a las hadas, repelió una explosión de Yusha Oba y ascendió al aire. Creyendo que debían ser aniquilados por su pérdida, lanzó una enorme bola de fuego hacia ellos. Pero Zero lanzó un escudo para destruirla, y Yusha Oba comenzó a disparar explosiones. Sin embargo, él repelió todas ellas. Cuando Yusha Oba se preguntó por qué trataba de vengarse, su ira empeoró aún más y desató una poderosa llama para obliterarlos. Pero Zero lanzó su barrera de escarcha, logrando repeler la llama. En ese instante, el bastón de Ryo golpeó el suelo, creando una barrera a su alrededor mientras aparecía ante sus ojos. Sin embargo, estaba agotado por consumir toda su magia, y Evil Cloud aterrizó frente a él. Ryo intentó persuadirlo para que cesara sus ataques, diciendo que su ciudad ya estaba casi destruida. Y en ese momento, Evil Cloud notó toda la destrucción y comenzó a sentirse triste porque era un solitario y desquiciado amenaza, quien ya había perdido al amor de su vida después de que ella fuera aplastada bajo los escombros. Fue en ese momento cuando apareció un fragmento y le otorgó el poder del dios llameante, y pensó que era solo para la venganza. Además, culpó al clan de las hadas por crear un campo protector que repelió la bola de fuego del señor demonio. Cuando intentó destruir su palacio inmortal, el meteorito había cambiado de dirección después de golpear el campo, y cayó en el reino inferior, destruyendo su ciudad, e incluso causando la muerte de su esposa. Esta fue la motivación de Evil Cloud para vengarse, y dijo que aniquilar a los dos inmortales era la manera perfecta de comenzar.
Con su ira empeorando, preparó una explosión de fuego y la lanzó a Yu Xiaoba, pero Ryo lanzó una barrera de guerrero dorado para protegerla. Sin embargo, incluso la más mínima magia consumía su fuerza, y comenzó a decirle a Evil Cloud que no era diferente del clan de las hadas que odia. Al fin y al cabo, estaba controlado por la venganza, y dijo que matar a todos no devolvería el amor de su vida. Sin embargo, su ira solo empeoró y pronto perdió el control, transformándose en una enorme bestia. Dijo que ya había jurado matar a todos los inmortales que encontrara, y lanzó a Ryo lejos por hablar demasiado. Por otro lado, Sijin logró matar al exterminador, pero cuando lanzó su red para recuperar el núcleo, comenzó a congelarse, obligándola a retirarse de inmediato. En ese momento, notó una máquina frente a ella y se preguntó cuál era la pelea. Al mismo tiempo, Ryo logró sobrevivir al golpe, y la barrera lo salvó de romperse la cabeza. Sin embargo, él estaba demasiado débil, y la bestia intentó decirle que se rindiera ya porque eso es lo único que un perdedor inútil como él puede hacer. Aún así, Ryo no se detenía. Pero cuando el monstruo intentó eliminarlos a todos, notó la señal desde el núcleo y se dio cuenta de que su plan era estancarlo. Entonces preparó una gran bola de fuego y explotó toda el área antes de dirigirse hacia la señal. Cuando el humo se disipó, Ryo canceló la barrera y Zero se dio cuenta de que tenían suerte de estar vivos. Decidido a proteger a su enamorada, Ryo reveló que se dirigía al horno, así que Zero decidió darle un impulso con magia extra, y desapareció ante sus ojos. Mientras tanto, en la sala secreta, Sijin sintió la presencia de alguien y se escondió cuando llegó un nuevo enemigo. Al darse cuenta de que era un demonio, se preguntó por qué vino al reino inferior, pero él recuperó el núcleo en ese instante. Justo entonces, Nube Malvada apareció frente a él exigiendo el núcleo, pero Hombre Bestia amenazó con golpearlo hasta que no pudiera caminar más. Ansioso por recuperar su núcleo, Nube Malvada lanzó llamas hacia él, pero él saltó lejos, volando hacia él, y bloquearon sus manos una contra la otra. Justo en ese momento, Hombre Bestia se transformó en Super Toro, y Nube Malvada supo que estaba definitivamente perdido. Cuando lo golpeó, casi se le cayeron todos los dientes, así que Super Toro lo terminó antes de que siquiera cayera al suelo, obligándolo a regresar a su forma humana. Con su alma ya transportada a otro mundo, el fragmento salió de su cuerpo y el Hombre Bestia lo añadió a su colección de trofeos. Al notar el meteorito descendiendo hacia la ciudad, se dio cuenta de que esta podría ser su mejor oportunidad para presenciar un apocalipsis. Antes de que pudiera darse cuenta, el personal de Ryo empujó su cubo al suelo y comenzó a absorber el fragmento. Al darse cuenta de que el bastón estaba absorbiendo sus poderes, lo apartó y casi corta a Ryo por la mitad, pero Sijin logró rescatarlo. Cuando Beastman se dio cuenta de que no podía soltar el bastón, se separó y desapareció en ese instante. Entonces, con el meteorito a punto de destruir la ciudad, Evil Cloud reveló que destruir el núcleo haría que desapareciera. Inmediatamente, Ryo tomó su bastón y lo rompió, haciendo que un gran hielo se extendiera por la ciudad y eventualmente se elevara hacia el cielo, congelando el meteorito hasta que explotara en partículas de nieve. Y con Ryo habiendo consumido demasiada energía, se desmayó por el agotamiento. Unos días después, cuando llegaron al río divino para sanar las heridas de Shen, Zero comenzó a contarle a Ryo que varias personas viajan aquí para pedir deseos y sanar sus heridas. Así que esa noche, mientras Shen se sumergía en el río, Ryo decidió observar sus heridas mientras sanaban y pensó que la isla era definitivamente especial. Justo en ese momento notaron a un hombre misterioso en el acantilado, y Shen decidió averiguar quién era. Sin embargo, cuando llegó a la orilla, Ryo intentó decirle que no se metiera en problemas y se mantuviera alejado del hombre. Pero el inútil idiota no escuchaba y reveló que tenía curiosidad por saber quién era realmente el hombre. Entonces le dijo que deseaba que sus sueños se hicieran realidad. Pero el hombre pensó que estaba lleno de mierda. Al notar sus espadas dobles, el hombre, que se llamaba Ghost, recordó su batalla con un cazador de demonios legendario que lo derrotó hace más de 100 años, dejándolo con una cicatriz permanente en la cara. Temeroso de ser confundido con otra persona, Zen comenzó a decirle que él no era el cazador de demonios que le pateó el trasero, pero que la espada le fue entregada por su padre. Aún así, Ghost pensó que probablemente no merecía la espada, porque tipos débiles y desagradables como él estaban mejor usando un arma común. Sin embargo, Shen no aceptaría ser intimidado y desenvainó sus espadas, llamando a Ghost su mayor rival. Al darse cuenta de que estaban cerca de desafiarse a un duelo, Ryo intentó sugerir que hicieran las paces, pero Ghost le dijo que definitivamente no se iría sin un duelo. Cuando llegaron Chu Xiaoba y Zero, Ryo decidió explicarles todo. Entonces, con la esperanza de hacer las paces, Yu Xiaoba intentó decirle al hombre que se fuera, pero él lanzó un tajo que causó una explosión y le rozó el cabello. En ese momento, su vida pasó ante sus ojos y casi se desmayó del susto. Ghost les dijo que no se iría sin un duelo y prometió cazarlos si intentaban escapar. Con la esperanza de ganar tiempo, Sijin decidió revelar que Shen estaba herido y estaba lejos de recuperarse. Ella dijo que no habría honor en tener un duelo ya que él estaba herido. Entonces Ghost pensó que sus palabras tenían sentido y dijo que esperaría hasta el día siguiente.
Inmediatamente clavó el suelo, lanzando una señal mágica por toda la isla, y dijo que su batalla comenzaría al amanecer, antes de comenzar a irse. Más tarde, en el auto, mientras comenzaban a preguntarse cómo podrían escapar sin ser notados, Ryo se preguntó quién era Ghost. Entonces, Sijin comenzó a contarle su historia. Hace más de un siglo, Ghost era un comandante en el ejército de la raza Dios, pero había robado un acero sagrado del clan demonio e infundido su espíritu en él, convirtiéndose en uno con el arma. El rey demonio se había enfurecido al descubrir esto y envió a sus soldados de élite para eliminarlo. Pero Ghost mató a todos y hasta mató al rey demonio. Al escuchar estas palabras, Shusha-Oba se dio cuenta de que no tenía ninguna posibilidad contra él. Sin embargo, Zen decidió seguir siendo el cabeza hueca inútil que siempre fue y dijo que la espada era todo lo que necesitaba para derrotarlo, ya que pensaba que tenían algunos poderes ocultos que aún no se habían revelado. Esta sería la clave de su victoria y pensaba que haría el mejor uso de las espadas. Sin embargo, Shusha-Oba pensó que probablemente era más débil de lo que decía y se preguntaba si Zero podría teletransportarlos a una distancia segura. Pero él le dijo que su magia no podía teletransportar a todos. Además, Ghost ya había escaneado toda la zona y notaría fácilmente su desaparición si se desvanecían. Seguro de su victoria, Shen les dijo que definitivamente no huiría, y comenzó a decir que ningún hombre de verdad debería huir de una pelea. Al escuchar sus palabras, Ryo se dio cuenta de que persuadirlo era inútil y salió corriendo con el corazón roto. Esa noche, mientras Shen se bañaba en el río, Si-Yang intentó mostrarle su apoyo, pero él pensó que ella quería desarrollar la trama con él. Sin embargo, ella comenzó diciendo que Ryo tenía miedo de perderlo como perdieron a su padre y le dijo que sobreviviera al duelo sin importar qué. Así que cuando llegó la mañana, mientras Shen se preparaba para el duelo, Zero le dijo que estaba completamente recuperado y que tendría la ventaja de velocidad en la pelea. Zen pensó que nunca se había sentido mejor y le dijo a Ryo que nunca debe retroceder ante un desafío, ya que ese era el verdadero significado de un cazador de demonios. Mientras cargaba contra él, voló con sus espadas, pero Ghost bloqueó su ataque, golpeando su otra espada, y saltó como si nada. En un instante, Zen intentó atacarlo por detrás, pero él bloqueó sus espadas y lo lanzó contra una roca. Aún así, Zen salió disparado hacia atrás, pero Ghost lo volvió a lanzar. Y lo cortó, pero afortunadamente fue salvado por la armadura de telaraña de Si-Yang. Antes de darse cuenta, Ghost casi penetró la armadura, pero se lanzó a la arena, escapando por poco de su destino. Entonces Ghost comenzó a apuñalar con su espada, y la velocidad parecía como si fueran 100 espadas a la vez, forzando a Shen a recordar sus viejos recuerdos. Cuando era más joven, entrenaba con su padre de una manera similar, tratando de esquivar un solo palo, y su padre se preguntaba por qué tenía miedo de contraatacar, pero cuando intentó cargar, lo golpeó en la cabeza diciéndole que era demasiado débil para su propio bien. Pensando que podía probarse a sí mismo, Shen comenzó a correr, esperando atraer a su padre a una trampa. Así que cuando casi lo alcanzó, Shen lanzó su palo, pero lo rechazó como si no fuera nada. Sin embargo, Zen pensó que Yuan estaba a punto de caer en su truco y lanzó el palo de nuevo, pero lo pateó hacia un árbol y lo golpeó en el vientre. Al día siguiente, mientras volvían a practicar, Zen logró arrinconar a Yuan contra un árbol, pero cuando casi lo golpeaba, Zen le apuntó con su palo, diciendo que nunca se quedaría sin trucos. Justo entonces lanzó arena, esperando distraer a Ghost con el truco, pero él bloqueó su ataque y saltó hacia atrás. Cuando Shen lo siguió, la luz brilló desde su enfrentamiento, y Si-Yang se dio cuenta de que Shen estaba intentando acercarse lo suficiente como lo hizo con su padre, pero Ryo se preguntó si eso era siquiera posible. Entonces, Shen logró desviar la espada de Ghost atrapándola en su brazo y pensó que ciertamente había ganado, así que levantó su espada y lo cortó. Sin embargo, cuando el polvo se disipó, se dio cuenta de que Ghost solo tenía un corte y lo llamó un cobarde inútil que ni siquiera podía acabar con él. Así que, decidiendo ponerse serio, lanzó a Zen lejos y una energía oscura rodeó su espada. Al verlo, Si-Yang se dio cuenta de que estaba revelando sus legendarios poderes de espada. Listo para acabar con él, Ghost lanzó un corte oscuro a Shen. Pero como logró sobrevivir, se dieron cuenta de que su armadura estaba agrietada, y Si-Yang se preguntó si Ghost había descubierto la debilidad de la armadura. Cuando Ghost voló hacia él, lanzó otro corte, debilitando la armadura, y continuó lanzando la energía oscura, forzando a Shen a huir. Aún así, Ghost continuó golpeando su armadura hasta que finalmente se rompió. Afortunadamente, Shen logró bloquear su espada justo a tiempo, pero Ghost le dijo que nunca podría derrotarlo. Cuando Shen escuchó esas palabras, recordó la época en que era más joven. Un hombre herido había aparecido en el bosque, advirtiéndole sobre un monstruo en el pueblo. Entonces, al decidir ser un guerrero valiente, Zen comenzó a correr hacia el pueblo con las espadas dobles antiguas, esperando encontrar al monstruo. Cuando el oso intentó enviar a un niño a otro mundo, Zen vino volando con las espadas, pero lo golpeó contra un árbol. Sin embargo, Zen no se rendiría y gritó para atraer la atención del oso. Así que cuando saltó hacia él, logró sobrevivir a su ataque. Justo cuando su sangre comenzó a gotear sobre las espadas, una aura oscura comenzó a emanar de ellas, apoderándose de su mente y haciéndolo determinado a matarlo.
Mientras volaba para acabar con él, Jaun lo derribó y ordenó al oso que se fuera. Así que cuando regresaron a casa, Yuan le dijo que usar un sacrificio de sangre en las espadas despertaría al demonio dentro, pero dijo que eso podría destruirlo. Como estaba decidido a no rendirse, Shen se enfrentó con Ghost, pero se alejaron instantáneamente. Él pensó que renunciar no era una opción y se dio cuenta de que debía mantenerse vivo para proteger a Ryo. Cuando Ghost lo atacó, cortó la energía, pero lanzó otra que lo derribó. Ghost pensó que no merecía ser un guerrero y se preguntó cómo protegería a su hermano si ni siquiera podía salvarse a sí mismo. Sin embargo, Zen estaba seguro de que aún podía ser su protector y pensó que su vida valía la pena. Al darse cuenta de que necesitaba volverse más fuerte, Zen blandió sus espadas y mientras la sangre goteaba hasta el final, empezó a emanar un aura oscura y llameante. Mientras Siyan se preguntaba por qué se cortó, Ryo se dio cuenta de que estaba tratando de realizar el ritual de sangre. Pero Ghost pensó que finalmente tendría algo de competencia. En un instante, Zen lo lanzó contra una roca y lo golpeó al suelo. Sin embargo, esto solo lo emocionó y pensó que finalmente tenía un competidor digno. Mientras luchaban en la arena, Zero les dijo a las chicas que Shen definitivamente había adquirido un nuevo poder, pero Yu Xiaoba dijo que ganar era lo único que importaba. Cuando Ghost llamó a Shen un débil inútil y sucio, lo empujó muy lejos y saltó muy alto, partiendo el suelo e incluso separando una roca. Con la esperanza de verlo desatar todos sus poderes, Ghost le dijo que peleara como un hombre. Recordó hace 100 años cuando luchó contra el mejor cazador de demonios, Kai Tian, y le exigió saber qué lo motiva a luchar. Cuando Kai Tian le dijo que esperaba acabar con las guerras, saltó de nuevo a una roca, esperando terminar la pelea. Pero Ghost no estaba dispuesto a aceptar esto y comenzó a decir que las batallas se suponía que eran una supervivencia del más apto. Pero Kai Tian pensó que no tenía sentido y dijo que nunca terminaría la guerra. Sin embargo, sus palabras solo hicieron que Ghost se enfadara más y lo atacó de nuevo. Entonces comenzaron a chocar una vez más, pero cuando Ghost saltó hacia atrás, volvió con un corte, eventualmente cortándole la cara. Aún así, Kai Tian continuó diciendo que pelear no crearía paz. Sin embargo, después de darse cuenta de que Ghost no se rendiría, reveló una magia de defensa especial y lo cortó al instante. Así que, con la esperanza de demostrarse a sí mismo, Zen comenzó a cargar contra Ghost, pero él lo lanzó al agua y los demás pensaron que todo había terminado. Sin embargo, la energía oscura lo sacó, tomando control de su mente, y juró matarlo esta vez. Mientras se apresuraba a acabar con él, Ghost saltó, pero lo siguió y lo golpeó hacia el suelo. Cuando Ghost logró aterrizar en la arena, Zen casi lo apuñaló contra el suelo, pero Ghost pensó que solo estaba acercándose a ser tan bueno como Kai Tian. Justo entonces, Zen comenzó a acercarse a sus amigos, y Yu Xiaoba pensó que venía a presumir su poder, pero justo cuando notaron sus ojos, él levantó su espada para acabar con ellos, pero Ryo bloqueó su ataque y trató de decirle que volviera a sus sentidos. Sin embargo, levantó su espada de nuevo y golpeó el suelo. Al darse cuenta de que fácilmente podrían haber sido asesinados, Yu Xiaoba comenzó a gritarle para que volviera a su sano juicio, pero solo vio demonios en su lugar. Inmediatamente voló hacia Xueyun y comenzó a atacarla, pero ella logró esquivar sus ataques. Antes de que él pudiera atacar de nuevo, Zero lo lanzó contra una roca y le lanzó hielo, con la esperanza de calmarlo. Pensando que había recuperado la cordura, Ryo decidió verificar cómo estaba, pero lo apartó por considerarlo un perdedor inútil. Con Zen decidido a matar a todos, destruyó el hielo de inmediato, pero el polvo se interpuso en su camino, y antes de que se diera cuenta, una espada perforó su brazo, y cuando sus amigos se dieron cuenta de que Ghost era su salvador, se desmayó en ese instante. Al entrar en el reino espiritual, notó las espadas frente a él y comenzó a decir que deseaba continuar con la pelea, pero al agarrar las espadas se reveló uno de los recuerdos de Kai Tian. Hace décadas, durante las guerras, Kai Tian viajaba por las aldeas con Yuan, preguntándose cómo podía proteger el reino inferior y salvarlos de morir de hambre. Las guerras les habían hecho perder todo, e incluso los monstruos pronto llegaron para devorar a los sobrevivientes. Sin embargo, Kai Tian logró matarlos a todos, pero se dio cuenta de que eso no ayudaría a los pueblos a sobrevivir. Entonces le dijo a Yuan que haría las paces con el inframundo. Pero cuando llegó, descubrió que todos los demonios habían sido asesinados, y Ghost decidió desafiarlo a la batalla. Para cuando regresó varios años después, ya era viejo, e incluso regresó con el bebé Ryo. Así que cuando Yuan aceptó adoptarlo como su propio hijo, Kai Tian le dijo que Ryo era su esperanza para terminar la guerra, y dijo que la guerra debía detenerse a toda costa. Cuando Shen finalmente recuperó la conciencia, Ghost retiró su espada, decidiendo perdonarle la vida. Sin embargo, el inútil tonto tenía un deseo de muerte y decidió desafiarlo de nuevo, pero Ghost le dijo que solo le perdonaba la vida porque Kai Tian le había perdonado a él y prometió matarlo la próxima vez. Mientras Shen intentaba decirle que peleara él mismo, Ghost se abalanzó hacia él, pero decidió perdonarlo de nuevo, diciéndole que se convirtiera en un verdadero hombre antes de desafiarlo una vez más.
Justo cuando comenzaba a irse, Zen cayó por el agotamiento, pero su herida sanó instantáneamente. Feliz de verlo restaurado a su sano juicio, Ryo comenzó a correr hacia él y comenzó a llorar como un niño inútil y feo. Cuando se unieron a los demás, Shen comenzó a decir que tenía hambre, así que Saero sugirió que regresaran al coche. Esa tarde, mientras miraban el río, Zen le dijo a Ryo que había sido elegido para empuñar el antiguo bastón porque era muy especial, y dijo que la mejor manera de desatar todo su poder era reclamando todos los fragmentos del alma. Más tarde, en el coche, cuando Zen comenzó a preguntarse cómo podrían desatar los poderes dentro de las dobles espadas, Yu Xiaoba apareció en ese momento, diciendo que Fenkun, una ciudad lejana en el reino inferior, definitivamente podría ayudarlos. Con Zen enfadado por ver su cara inútil, intentó decirle que se metiera en sus propios asuntos, pero ella amenazó con golpearle el trasero y lo llamó un perdedor asqueroso y sin valor. Cuando Saero llegó, reveló que Fenkun era la única ciudad de deidades en el reino inferior, y dijo que definitivamente encontrarían una solución allí. Así que, mientras comenzaban a conducir hacia la ciudad, Ryo notó que su pequeña varilla había logrado encontrar una señal para otro fragmento de alma, así que Sara reveló que debe estar dentro de la ciudad. Cuando llegaron a Fenkun, pensaron que la ciudad era impresionante, y fueron escaneados por el dispositivo de seguridad. En ese momento, descubrieron que el príncipe se casaría en unos pocos días, pero Yu Xiaoba estaba enojada con la noticia, y el grupo se preguntó si estaba empezando a perder la cabeza. Sin embargo, Ryo solo esperaba ver al rey y se preguntaba si se les permitiría asistir a la boda. En ese momento, un grupo de caballeros llegó y el líder los invitó al palacio, diciendo que el príncipe quería verlos. Dentro del palacio, comenzaron a comer como niños hambrientos, sucios y abandonados. El príncipe, Tianyu, apareció ante ellos dándoles la bienvenida a su ciudad. Cuando Zero decidió presentarse, se preguntó si podrían ver al rey, pero Tianyu reveló que solo podrían verlo en la boda. Cuando Xi Jing se preguntó quién era la novia, Tianyu les dijo que Chu Xiaoba era su novia, diciendo que ella siempre había sido el amor de su vida desde que eran pequeños. Además, reveló que había grabado el escaneo de su cuerpo en su sistema de seguridad hace varios años, esperando su regreso a su ciudad. El descubrimiento del sistema por parte de ella motivó el anuncio de la boda, y Tianyu reveló que estaba feliz de verla regresar a él. Mientras Chu Xiaoba confesaba que obligaría a un grupo de gordos a intimidarlo para poder salvarlo y quitarle su dinero de bolsillo para comprar helado, Tianyu pensó que nada de eso importaba, y le dijo que el cielo los había reunido. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que él seguía siendo un perdedor sin remedio, intentó decirle que encontrara a otro idiota como él. Pero Zero logró decirle que seguir el juego era su única esperanza para encontrar el fragmento del alma. Sin otra opción, ella decidió aceptar y siguió al príncipe cuando se fue. Al darse cuenta de la oportunidad, el resto del grupo decidió salir con la intención de explorar la ciudad. Fuera del palacio, cuando la varilla de metal de Ryo detectó una señal, Zero decidió seguirla, con la esperanza de que los llevaría al fragmento del alma. Dentro de la ciudad, cuando Xi Jing notó que un ladrón robaba el collar de una dama, Zen pensó que era su oportunidad de impresionarla y decidió enfrentarse a él, pensando que lo llamarían héroe. Sin embargo, el ladrón lo derribó y salió corriendo entre la multitud. Antes de que lo supiera, la dama les dijo a los caballeros que él era realmente el ladrón, y descubrieron que llevaba el collar robado, así que lo arrestaron de inmediato y estaban listos para expulsarlo de la ciudad, pero Xi Jing reveló que eran invitados especiales para la boda del príncipe. Sin embargo, cuando los caballeros revisaron el sistema, descubrieron que Xi Jing y Shen estaban registrados como migrantes ilegales, y decidieron arrestarlos. Afortunadamente lograron escapar, pero se preguntaban qué demonios estaba pasando. Al mismo tiempo, Ryo y Shen comenzaron a buscar por toda la ciudad, preguntándose por qué la señal del fragmento estaba girando. Y Zero comenzó a preguntarse si incluso había un fragmento aquí. Justo entonces descubrieron que la señal se dirigía fuera de la ciudad, así que decidieron dirigirse al bosque. Sin embargo, cuando llegaron afuera, se dieron cuenta de que la señal había desaparecido y se preguntaron si alguien la estaba controlando. Mientras decidían regresar a la ciudad, el sistema de megafonía anunció que la ciudad sería sellada para la boda, y ante sus ojos las puertas se cerraron y una barrera derribó a Ryo al suelo. Cuando Zero decidió golpearla, lo repelió, haciéndole darse cuenta de que la barrera era muy fuerte. Mientras comenzaba a preguntarse por qué la ciudad estaba de repente sellada, un anciano apareció ante ellos, y comenzó a pedir su ayuda para volver a entrar. Después de darse cuenta de que el hombre era un residente de la ciudad, Ryo intentó pedir a la seguridad que le permitiera entrar. Pero cuando lo rechazaron de inmediato, Zero pensó que definitivamente era sospechoso. Sin embargo, Ryo intentó encontrar una manera de entrar y lanzó un gancho a la barrera, pero cayó. Así que Zero intentó usar barreras mágicas como escalones, pero cuando casi llegó a la cima, se derrumbó, obligándolo a regresar al suelo. Justo entonces, el anciano sugirió otra forma de entrar, diciendo que se había construido un túnel secreto subterráneo fuera de la ciudad y se ofreció para guiarlos al lugar. Cuando llegaron, Ryo logró abrir la entrada, revelando el túnel secreto. Así que al entrar al túnel, Ryo pensó que definitivamente conduciría a la ciudad y decidió guiar el camino, pero una barrera lo repelió.
Al darse cuenta de que la barrera fue hecha por su clan, Zero decidió probar su suerte y logró entrar. Al notar los jeroglíficos en las paredes, intentó encontrar una forma de romper la barrera. Justo entonces se cortó el dedo con un clavo, y la sangre hizo que la barrera se disolviera. En ese momento, el anciano entró, así que Ryo decidió seguirlo. Antes de mucho tiempo, llegaron al final del túnel y Zero dijo que probablemente conducía a una calle, así que el anciano comenzó a salir, y cuando Ryo y Zero emergieron afuera, se dieron cuenta de que en realidad era un bar. Para fingir que eran artistas, Zero lanzó un hechizo sobre Ryo, haciéndolo dar volteretas unas cuantas veces antes de que terminaran el espectáculo. Sin embargo, al notar que el anciano se había ido, un caballero comenzó a perseguirlos a través de la calle, y Zero descubrió que estaban en una pantalla. Al lograr esconderse entre la multitud, el sistema de altavoces anunció que eran inmigrantes ilegales y ordenó que fueran arrestados de inmediato. En ese momento, todos los notaron en la multitud, así que comenzaron a correr de nuevo. Cuando se dieron cuenta de que sus caras estaban en todas las pantallas, Ryo se preguntó por qué el anciano no fue notado, así que Zen le dijo que probablemente era una trampa desde el principio. Mientras tanto, Chuxiaoba ya estaba vestida para su boda, y decidió hacer una sesión de fotos con el príncipe. Sin embargo, a medida que se cansaba de seguir el juego, le pisó el pie y comenzó a preguntarse por qué se casaba con él de todos modos. Tianyu decidió revelar que en realidad envió a los niños a intimidarlo cuando eran pequeños, ya que se dio cuenta de que era la única manera de captar su atención. Había sido su plan desde el principio, y pensó que podría atraerla a casarse con él haciéndola su heroína. Este descubrimiento le revolvió el estómago, así que le dijo que nunca había tenido el deseo de casarse con él, pero que su única intención era encontrar el fragmento del alma. Sin embargo, Tianyu no estaba dispuesto a aceptar esto, así que decidió abrazarla como un niño pobre que acaba de perder a su madre. En ese momento, el fotógrafo tomó una foto perfecta de ellos, y toda la ciudad pensó que hacían una gran pareja. Al ver esto, Ryo pensó que algo estaba definitivamente mal, y Zero se dio cuenta de que Tianyu era definitivamente la razón. Dentro del palacio, mientras Yu Xiaobe intentaba ordenar al hombre que borrara la fotografía, Tianyu tomó el control de su mente con el fragmento del alma, diciendo que no la perdería ante nadie. En la ciudad, mientras el sistema de megafonía anunciaba que la boda se realizaría en el salón principal, Xi se preguntó cómo podrían colarse adentro, pero Zen sugirió que entrasen a la fuerza. Sin embargo, ella pensó que su sugerencia era tan tonta como su cara y decidió sentarse junto a dos simplones feos. Al revelar que estaba atrapada dentro de la ciudad, lanzó su telaraña sobre los sobres de invitación y la enlazó al manto de Shen. Para cuando los simplones desesperados se dieron cuenta de esto, ella ya había desaparecido. Así que Shen y Xi comenzaron a dirigirse hacia el palacio, dándose cuenta de que su entrada en el salón era segura. Mientras tanto, después de haber sido capturados, Ryo y Zero fueron arrojados a una celda. Con Ryo desesperado por recuperar su libertad, comenzó a decir que eran amigos de la novia del rey, y Zero les dijo que se dirigían a la boda. Entonces, para descubrir la verdad, los caballeros decidieron revisar su dispositivo y se dieron cuenta de que en realidad habían entrado a la ciudad con Yu Xiaoba. Al darse cuenta de que estaban diciendo la verdad, uno de los caballeros decidió revelarlo al príncipe. Pero cuando entró en la celda, exigió saber por qué volvieron a entrar en la ciudad a escondidas. Ryo empezó a decir que regresaron para salvar a los demás, pero Tianyu pensó que nada de eso importaba y reveló el fragmento del alma, diciendo que los convertiría en su marioneta. Decidido a detenerlo, Ryo convocó a su personal y saltó hacia él, pero Tianyu desapareció y lo pateó como basura inútil. Cuando Zero intentó golpearlo por detrás, él lo esquivó y le dio un puñetazo en el estómago. De inmediato convocó el fragmento y tomó control sobre su mente antes de atar a Ryo con una cuerda mágica. Sin embargo, cuando decidió tomar el control de su mente, entró en la conciencia de Ryo y comenzó a absorber sus poderes. Justo entonces oyó una voz en la oscuridad, y mientras se preguntaba quién era, Ryo atrapó su mano y comenzó a absorber sus propios poderes. Cuando logró retroceder, se dio cuenta de que casi perdió su fragmento de alma, y se preguntó quién era realmente Ryo. Inmediatamente, Zero decidió intervenir en la pelea, permitiendo que Tianyu se fuera. Antes de que se diera cuenta, Zero lo golpeó en el estómago y estaba listo para acabar con él en ese momento, pero logró rodar fuera del alcance. Así que rompió las esposas con su magia y comenzó a lanzar llamas a Ryo, pero él las esquivó todas. Y lo tiró al suelo, dejándolo inconsciente. Mientras Ryo estaba decidido a escapar, comenzó a preguntarse cómo podría reunirse con los demás. En ese momento se dio cuenta de que Shen y Xi probablemente nunca lo encontrarían aquí y pensó que debía escapar por su cuenta. Sin embargo, tenía demasiado miedo, pensando que lo capturarían fácilmente de nuevo. Mientras se preguntaba por qué seguía siendo tan débil, comenzó a escuchar una voz de su espíritu interior. Cuando se preguntó quién era, le dijo que era su guardián, y le dijo que estaba manteniendo sus verdaderos poderes alejados de él, y que el Shengen Iron era solo un candado para mantenerlo bajo control. Sin embargo, nada de esto tenía sentido para Ryo, así que decidió invocar al bastón, pensando que podría matar al espíritu. Pero mientras lo balanceaba, comenzó a descender, pero logró atraparlo de nuevo y pronto comenzó a preguntarse si todo era una ilusión.
Decidiendo probar un nuevo plan, comenzó a gritar pidiendo ayuda, diciendo que Zero había sido maldito y pronto explotaría. Y como el guardia tonto creyó su tontería, abrió la celda, pero Ryo lo dejó inconsciente. Al darse cuenta de su oportunidad, intentó salir de la mazmorra, pero descubrió que había perdido el camino y notó a un hombre encerrado en una celda especial. Cuando el hombre se ofreció a guiarlo, le dijo que era el emperador Chongyang, el verdadero gobernante de la ciudad. Sorprendido por este descubrimiento, Ryo se preguntó por qué estaba atrapado en una celda. Entonces Chongyang le dijo que su inútil y asqueroso hijo lo había encerrado para gobernar el reino. Justo entonces Chongyang notó su bastón, y mientras se preguntaba si era el hierro Shengen, Ryo pensó que verdaderamente debía ser el gobernante para haberlo notado. Mientras lograba abrir la cerradura, soltó las cadenas y reveló por qué vinieron a la ciudad, así que con el emperador finalmente libre, acordó retomar la ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al palacio, pero cuando Ryo intentó colarse, los guardias lo vieron y trataron de arrestarlo. En ese momento, otro guardia vio a Chongyang y estaba listo para arrestar a ambos. En ese momento, una nube de humo los rodeó, permitiendo a Shen y Zijin dejarlos inconscientes. Pero al verlo, Ryo se convirtió de nuevo en un niño perdido y comenzó a llorar como un perdedor sin remedio. Después los presentó al emperador y reveló que Zero había sido lavado de cerebro por el príncipe. Cuando Zijin se dio cuenta de que probablemente hizo lo mismo con Yu Xiaoba, Chongyang reveló que era el poder del fragmento del alma. Antes de que se dieran cuenta, Zen apuntó su espada al emperador, preguntándose si podría identificar sus espadas. Al revelar que eran las famosas espadas dobles de Qi-Tian, Chen se dio cuenta de que realmente era el hombre que estaban buscando y se apresuró a encontrar disfraces. Así que, con el grupo listo para desafiar al príncipe, comenzaron a dirigirse al salón. Dentro del salón, intentaron mezclarse con la multitud, y el feo tío del príncipe los recibió en la boda. Cuando Shen empezó a decirle a Zijin que rescatara a Zero cuando Tianyu llegara, descubrieron que Zero ya estaba dentro del salón, haciéndose pasar por la familia de la novia. Cuando Zijin se preguntó si el emperador podría revelarse, les dijo que Tianyu estaba controlando a los caballeros con su magia, y que una vez descubierto, serían atacados de inmediato. Dijo que su única esperanza era desafiar a Tianyu a un duelo, y que Shen debía, sin duda, patearle el trasero. Solo entonces se revelaría como el emperador y recuperaría el control de su reino. En ese momento llegó el príncipe con su novia zombie, pero cuando empezaron a intercambiar votos, Zen decidió interrumpir su unión. Mientras desafiaba a Tianyu a una pelea, todos pensaban que venía por la novia, por lo que el tío sugirió que se dirigieran a la arena para un enfrentamiento adecuado. En la arena, cuando Shen y Tianyu se enfrentaron, la multitud comenzó a animar al príncipe, pero Chongyang pensó que esta era su oportunidad de escapar con Yu Xiaoba. Así que, con Shen listo para la batalla, saltó hacia el príncipe, pero él protegió su espada y Zijin logró escabullirse a Zero. Al darse cuenta de que no se movía, comenzó a golpearlo, esperando que volviera en sí. Sin embargo, Tianyu la notó y descubrió que estaban tratando de distraerlo. Entonces, con un chasquido, ordenó a Zero que se levantara, y él cayó encima de ella. Pero cuando él golpeó el suelo, ella se asustó y lo pateó. Al mismo tiempo, Zen y Tianyu continuaron peleando. Y ella se preguntaba cómo estaba controlando a Zero a distancia. Mientras Tianyu se preguntaba si ella se había ido, Zen le cortó la cara, diciéndole que se pusiera serio ya que estaba peleando como un niño ciego. Así que Tianyu decidió revelar su lanza del dragón del alma de hielo, y la multitud pensó que cortaría a Shen en pedazos. En un instante, Tianyu pasó a su lado y lo derribó. Mientras lo golpeaba, apareció un corte en su brazo, y Ryo logró escabullirse a Yu Xiaoba. Sin embargo, ella estaba totalmente perdida en este mundo, y Ryo notó que el hielo se estaba extendiendo sobre el brazo de Shen. Desesperado por salvar a su hermano, sugirió que el emperador se rebelara, pero él le dijo que el momento correcto no había llegado, temeroso de que nadie le creyera. Cuando Zen cargó contra él, Tianyu esquivó su tajo y casi lo apuñala en el suelo. Aún así, Zen regresó, decidido a no rendirse, y bloqueó la lanza de Tianyu antes de ser pateado. Tianyu le dijo que era imposible romper el sello del reino superior, y dijo que era mejor ignorar el resto de los fragmentos del alma. Pero Shen pensó que tenía demasiado miedo de admitir que en realidad era débil. El pensamiento lo enojó, reviviendo su fuerza, y saltó sobre Tianyu antes de que se diera cuenta, incluso cayendo sobre él. Sin embargo, Tianyu regresó casi apuñalándolo, pero al saltar al otro lado logró golpearlo, derramando su salsa de tomate. Aún así, Tianyu no se rendiría, y ambos pensaron que estaban tomando la decisión correcta y comenzaron a emanar energía separada. Así que continuaron luchando, destruyendo el suelo a su alrededor, y cuando Tianyu comenzó a elevarse con un torbellino, Shen lo siguió y cuando chocaron sus armas, el viento de su choque llevó al tío lejos. Cuando el humo se disipó, Ryo empezó a revelar a todos que Tianyu era un fraude y que había encerrado al emperador para robar su lugar como líder. En ese momento, los caballeros reconocieron al emperador y se preguntaron por qué había desaparecido. Entonces, cuando Chang'an apareció ante ellos, comenzó a decir que Tianyu lo atrapó en la mazmorra para robar su trono.
En ese momento ordenó a sus soldados que lo arrestaran, por lo que lo rodearon de inmediato. Con la esperanza de persuadirlos, Tianyu intentó decir que Chang'an estaba controlada por un demonio, pero todos pensaban que era un mentiroso asqueroso. Sin embargo, mientras se preparaban para arrestarlo, Tianyu decidió desatar todo su poder y lanzó hielo al suelo, congelando a los guardias de seguridad y a toda la arena. Pero incluso con este poder, Shen logró mantenerse caliente, y Tianyu se preguntó cómo era tan poderoso, ya que era solo humano. Antes de que se diera cuenta, Shen le cortó el muslo, pero él lo apuñaló por la espalda. Temiendo por su ciudad, Tianyu intentó decir que el emperador era un monstruo que debía ser asesinado. Pero Shen comenzó a cargar contra él una vez más. Mientras chocaban armas, Tianyu comenzó a revelar que Ryo fue engañado por el demonio. Y en ese momento, Chongyuan emergió y un espíritu salió de él, transformándose en Samir, el demonio que mató al padre de Chen. Así que ella comenzó a decir que nunca estuvo debilitada y que solo fingió estarlo para que cayeran en su plan. Cuando Chang'an sugirió por primera vez que Tianyu lo encerrara en una celda, le dijo que Samir tomaría el control de su cuerpo en cualquier momento, así que para proteger su ciudad, Tianyu acordó encerrar a su padre en el calabozo, esperando que Samir desapareciera una vez que él estuviera muerto. Sin embargo, ella logró mantenerse viva, y Tianyu reveló que esta era su última oportunidad para matarla. Inmediatamente, Shen lo detuvo, hambriento de venganza, y reveló que ella transportó a su padre a otro mundo. Esta realización hizo que Tianyu se calmara, y Shen voló inmediatamente, listo para cortarla en 1.000.000 de pedazos. Pero justo cuando se acercó lo suficiente, Ryo apareció ante sus ojos y logró detenerse justo a tiempo. Así que ella lo obligó a convocar a su equipo, y él apartó a Shen. En un instante, Tianyu intentó matarla, pero ella desapareció y les dijo que su verdadero oponente estaba por llegar. Bien, entonces ella sonó una pequeña campana y el anciano apareció en la arena. Cuando Ryo se preguntó cómo llegó aquí, Samir sonó la campana de nuevo, y el viejo se transformó en el monstruo demonio Asura, aterrizando con un poderoso rugido. Antes de que se dieran cuenta, los golpeó, pero cuando lograron aterrizar, él aterrizó nuevamente frente a ellos, rugiendo con su aliento sucio. Al darse cuenta de que sería un enemigo difícil, Shen y Tianyu acordaron matarlo juntos, pero Ryo se preguntó por qué era tan inútil para defenderse. Mientras evitaban su ataque, Tianyu logró patear a Asura, pero eventualmente él lo golpeó de vuelta. Cuando Shen intentó cortarlo, descubrió que sus espadas no podían atravesar, pero decidió retirarse. Entonces Tianyu mejoró su lanza con el alma de hielo, ya que sus ataques habían sido inútiles, y logró dar un golpe, pero al retroceder lanzó hielo alrededor del monstruo, permitiendo que Shen cortara su cuerpo. Sin embargo, Asura rompió el hielo, pero cuando los fragmentos casi perforaron a Yu Xiaoba, Tianyu logró destruirlos. Mientras se apresuraba a acabar con ambos, se detuvo misteriosamente y voló para acabar con Yu Xiaoba en su lugar, pero Tianyu la protegió, apuñalándolo en el corazón y recibiendo el golpe. Entonces Shen cortó al demonio, pero Yu Xiaoba estaba triste porque él se sacrificó por ella, preguntándose por qué tenía que ser tan complaciente hasta el final. Tianyu le dijo que había nacido para ser un simp y se disculpó por hipnotizarla con un hechizo. Sin embargo, ella pensó que estaba lista para quedarse con él ahora y le dijo que podían vivir juntos para siempre. Pero él le dio su alma de hielo y su vida dejó su cuerpo. Con Samir lista para reclamar el fragmento del alma, Shen intentó atacarla, pero ella manipuló a Ryo para que se interpusiera en el camino. Cuando Yu Xiaoba se enojó, convocó su lanzador y comenzó a dispararles, pero se dio cuenta de que Ryo ya había convocado la barrera King Kong. Sin embargo, el chico no tenía control sobre su cuerpo y se preguntaba qué le estaba pasando. Temiendo estar atrapado para siempre, intentó gritarle a Shen que huyera, pero él le dijo que preferiría luchar hasta el final, así que derramó su sangre para un sacrificio de sangre, pero Asura apareció en ese instante y lo derribó a la arena. Mientras lo seguía, Shen esquivó su ataque y apuñaló su cuerpo antes de saltar lejos. Mientras el espíritu de la espada intentaba apoderarse de su mente, se obligó a mantenerse en control. Sin embargo, Samir decidió atacar su alma, y la escena de la muerte de su padre volvió a su memoria, debilitando su cuerpo. Justo entonces, su padre apareció envuelto en un aura de llamas, diciéndole que la verdadera fuerza en sus dos espadas pronto se desataría, y eso lo convertiría en el mejor cazador de demonios del mundo. En ese momento, su fuerza revivió y Kai Tian apareció ante sus ojos, despertando el poder en las espadas. Cuando Shen se preguntó cómo logró hacerlo, Kai Tian le dijo que el verdadero poder proviene del deseo de proteger a sus seres queridos. Así que cuando Shen despertó el mismo poder, Samir se dio cuenta de que estaba a punto de perder la batalla, y ordenó al demonio que lo matara. Pero cuando lo atacó, Shen lo mató al instante y apareció detrás de Samir listo para cortarle la cabeza inútil. Sin embargo, hizo que Ryo lo atacara, lanzándolo lejos hacia una torre, y casi lo tumba al suelo. Cuando Shen logró bloquear su bastón, ella obligó a Ryo a continuar con los ataques, mientras él rompía un pilar de hielo. Aún así, ella no había terminado, sino que continuó moviendo a Ryo hasta que golpeó a Shen contra el suelo.
Cuando él estaba demasiado débil para moverse, ella intentó hacer que Ryo lo matara, pero él atrapó el bastón y logró contener a su hermano. Pensando que no había esperanza, Ryo le pidió a Chen que lo librara de su miseria, pero Samir decidió invocar la prisión de 5 dedos, lista para atraparlos dentro para siempre. Así que, para proteger a su hermano, Chen le dijo a Ryo que no se perdiera a sí mismo y lo lanzó afuera justo a tiempo. Pero cuando Ryo se llenó de ira en busca de venganza, decidió invocar a su espíritu demoníaco y ofreció su alma a cambio de poder. Mientras tanto, Samir estaba lista para llevar a Ryo a su castillo como trofeo para su maestro, pero cuando se rompieron sus hilos, el poder de Ryo se desató. Al verlo, se dio cuenta de que en realidad era un poderoso dios antiguo, y Ryo reveló que él es el supremo señor de los 6 reinos. Además, pensó que su rostro era demasiado feo para mirar, y le clavó el corazón antes de que pudiera siquiera moverse. Cuando intentó suplicar perdón, Ryo destrozó su cuerpo inútil hasta que desapareció. Pero pronto se desmayó, así que con la ciudad finalmente en paz, decidieron enterrar a Tanyu, pero Yu Xiaoba estaba triste porque nunca volvería a verlo. Cuando el equipo estuvo listo para irse, el rey sugirió que se dirigieran a la montaña Shumi, diciendo que encontrarían más fragmentos de alma allí. Cuando Xi Jing se preguntó cómo llegarían a la montaña, dado que no había caminos que les indicaran el camino, el rey decidió convocar una puerta de transmisión transfronteriza. Pero les dijeron que tuvieran cuidado una vez que pasaran. Sin embargo, Zen pensó que sería fácil, así que se adentraron en el portal listos para su próxima aventura. Mira este próximo video. Hasta la próxima, mis compañeros legendarios maestros de trama.